Los 10 Pontiac más poderosos jamás fabricados. Algunos de los muscle cars más poderosos en la historia de Estados Unidos no solo rompieron récords, rompieron las reglas. Estas fueron las máquinas que llevaron la ingeniería al límite, desafiaron las restricciones corporativas y en algunos casos fueron tan buenas que tuvieron que ser ocultadas. Hoy vamos a descubrir 10 de los muscle cars más raros y poderosos que nunca supiste que existieron. Estamos hablando de autos que no se construyeron para el piso de ventas. Se construyeron para dominar los drag strips, aplastar a la competencia y, en algunos casos, asustar a los propios fabricantes. Desde drag racers de fábrica hasta especiales de concesionarios y prototipos ocultos de alto rendimiento, estos vehículos reescribieron lo que era posible para los muscle cars. Así que quédate, porque los próximos 20 minutos van a cambiar tu forma de ver la era dorada del músculo americano. Y créeme, el número 3 en esta lista te va a dejar con la boca abierta. No olvides darle like, suscribirte y compartir tu favorito en los comentarios. 1989. Pontiac 20º. Aniversario. Turbo Trans Am. El 1989. Pontiac 20º aniversario. Turbo Trans Am. ¡Qué máquina! La primera vez que vi uno no fue en un gran show de autos ni en una subasta. Fue en la calle rugiendo discretamente en un semáforo una noche de verano. Desde lejos no llamaba la atención pintura blanca, emblemas sutiles, pero cualquiera que sabía lo que estaba viendo entendía que este auto era especial. Bajo ese exterior discreto estaba un 3.8 litros Buick GNX, derivado con motor V6, turboalimentado, oficialmente declarado en 250 caballos de fuerza. Pero seamos honestos, cualquiera que haya conducido o corrido uno de estos sabe que estaba más cerca de los 300 caballos con alrededor de 340 libras-pie de torque. Lo que me dejó sin palabras fue la suavidad con la que entregaba la potencia sin drama de altas revoluciones, solo una ola de torque que lo lanzaba como un cohete. 0 a 60 en unos 4.6 segundos y el cuarto de milla en 13.4 segundos a 104 millas por hora. Y esto en una época donde la mayoría de los autos de alto rendimiento apenas rompían los 15 segundos en el cuarto de milla. El Turbo Trans Am no era solo un muscle car, era Pontiac construyendo en silencio un matador de Corvettes. Ver uno en acción te hacía darte cuenta de que Pontiac no estaba buscando el brillo. Aquí lo hicieron para los que sabían, para los fanáticos, que apreciaban la sutileza, la velocidad y la emoción de un desvalido con turbo. Esto era una leyenda oculta a plena vista. 1967. Pontiac Firebird 400. El 1967. Pontiac Firebird 400. Ese es un auto que te hacía levantar la cabeza en cuanto lo veías llegar. Recuerdo ver uno en un encuentro de autos hace años estacionado entre un mar de Camaros y Mustangs, pero de alguna forma se robaba el show sin siquiera intentarlo. Había algo en esa parrilla dividida agresiva y en el sutil abultamiento de ese cofre que te decía que esto no era solo un pony car bonito. Debajo de ese cofre estaba el corazón de la bestia, un 400 pulgadas cúbicas V8 que entregaba 325 caballos de fuerza y un estremecedor 410 libras-pie de torque. Esto no era solo sobre números, era sobre cómo ese torque te golpeaba. El Firebird 400 podía ir de 0 a 60 en unos 6.5 segundos y hacer el cuarto de milla en bajos 14 segundos. Eso era músculo serio para su época, especialmente considerando que pesaba alrededor de 3.400 libras. Pero no era solo rápido en línea recta, esa suspensión, Pontiac le daba una sensación de aplomo que lo hacía más que un rey de los burnouts.
Lo que más se me quedó grabado fue cómo combinaba estilo con músculo. El Firebird 400 no gritaba, hablaba con un ronco y confiado rugido. Era la forma de Pontiac de decir que podían enfrentarse a lo mejor de Ford y Chevy y hacerlo con clase. Ver uno hoy todavía me pone la piel de gallina. 1971. Pontiac Firebird Trans Am 455 HO. El 1971. Pontiac Firebird Trans Am 455 HO es un verdadero ícono de la era de los muscle cars, una máquina que capturó a la perfección el poder bruto y la actitud audaz del rendimiento Pontiac. Esto no era solo otra versión del Firebird, era la máxima expresión de lo que el Trans Am de segunda generación representaba. En su corazón estaba el enorme 455 pulgadas cúbicas High Output V8, oficialmente declarado en 335 caballos de fuerza y un asombroso 480 libras-pie de torque. Pero como muchos Pontiacs de la época, esos números eran conservadores. En realidad este Big Block era capaz de llevar al Firebird al territorio de 13 segundos en el cuarto de milla, lo que lo hacía uno de los muscle cars GM más rápidos de su tiempo. Lo que realmente hacía destacar al 455 HO era cómo entregaba esa potencia. Con sus cabezas de alto flujo, leva agresiva y relación de compresión de 8.4 a 1, tenía torque en todo el rango de revoluciones. Písale a fondo, y el Trans Am se lanzaba con autoridad su chasis de 3.800 libras, disparándose por la pista como un tren de carga desbocado. El sonido de ese 455 por el escape doble era pura magia muscle car, un rugido profundo y grave que dejaba claro que este no era un Firebird cualquiera. Más allá de su rendimiento, el Trans Am 455 HO del 71 tenía estilo de sobra con su cofre shaker, sus franjas audaces y su postura agresiva. Se veía tan rápido como lo era. Esto era Pontiac en su mejor momento construyendo un auto que no solo parecía el indicado, sino que entregaba todo cada vez que pisabas el acelerador. 1971. Pontiac GT o Judge 455 HO. El 1971. Pontiac GTO Judge 455 HO se mantiene como uno de los últimos verdaderos gigantes muscle car de la época dorada de Detroit, un auto que rugía desafiando las regulaciones cada vez más estrictas, los seguros que subían y el inminente final de una era. La primera vez que vi uno en persona fue como mirar un pedazo de historia viva. Los brillantes calcomanías de Judge, las franjas audaces y ese agresivo frente Endura le daban una apariencia que era a la vez atrevida y hermosa. Pero la verdadera magia vivía bajo ese cofre ventilado. El 455 pulgadas cúbicas High Output V8 estaba declarado en 335 caballos de fuerza y un estremecedor 480 libras-pie de torque. Como tantos Pontiacs de la época, esos números no contaban toda la historia, este auto tenía más para dar de lo que la fábrica admitía. En la calle, el Judge 455 HO era puro músculo. Podía dispararse de 0 a 60 en poco más de 6 segundos y devorar el cuarto de milla en el rango bajo de los 13 segundos. Eso era asombroso para una máquina de 3.850 libras, y el sonido profundo, grave y crudo no dejaba duda de sus intenciones. La suspensión heavy duty, los neumáticos anchos y la dirección rápida se aseguraban de que no fuera solo velocidad en línea recta. El Judge sabía defenderse cuando la carretera se retorcía. Lo que hace realmente especial al Judge 455 HO del 71 es que fue el último gran grito de Pontiac, un estallido final de músculos sin filtros antes de que llegara la era de las restricciones.
No era solo un auto, era una declaración y una que aún hoy impone respeto. 1964. Pontiac GT o 389 Tri-Power. El 1964. Pontiac GTO 389 Tri-Power es donde todo comenzó, el auto que encendió la mecha de la revolución Muscle Car. Cuando Pontiac metió ese 389 pulgadas cúbicas V8 en el cuerpo de un Tempest y le puso 3 carburadores de 2 gargantas, cambió el juego para siempre. Declarado en 348 caballos de fuerza y 428 libras pie de torque, este GTO no era solo números, era actitud. Este era un auto que le decía al mundo que Pontiac ya no jugaba con las viejas reglas. El Tri-Power no era solo para lucirse. En la calle, cuando pisabas a fondo esos carburadores exteriores, se abrían y entregaban una avalancha de aire y combustible que te pegaba al asiento. De 0 a 60 en unos 6.6 segundos y el cuarto de milla desaparecía en el rango bajo de los 14 segundos, cifras que ponían nerviosos incluso a los Big Block de Chevy. Y con sus 3.350 libras, el GTO era lo bastante ligero para sentirse ágil mientras repartía golpes de peso pesado. Pero lo que realmente hizo legendario al GTO 389 Tri-Power del 64 fue lo que representaba. No era un auto que la GM corporativa quisiera construir, era el auto que los ingenieros rebeldes de Pontiac colaron apostando a que los jóvenes querían velocidad, estilo y potencia por encima de todo. Y tenían razón. El GTO se convirtió en un ícono de la noche a la mañana y sentó las bases de todos los muscle cars que siguieron. El Tri-Power no era solo un motor, era una revolución bajo el cofre. 1969. Pontiac Firebird, Trans Am Ram Air 4. El 1969. Pontiac Firebird Trans Am Ram Air 4 es una de esas máquinas raras que combinaban estilo, velocidad y pura actitud en un solo paquete inolvidable. La primera vez que vi uno llegar a una reunión, no solo se estacionó, llegó. Esa pintura blanca brillante con franjas azules, las tomas de aire funcionales en el cofre, las insignias discretas que solo los entendidos reconocían, todo sumaba para hacer algo especial. Pero la verdadera historia estaba bajo el cofre. El 400 pulgadas cúbicas Ram Air 4 V8 estaba declarado en 370 caballos de fuerza y 445 libras pie de torque. Y como muchos Pontiacs de la época, esos números eran solo parte de la verdad, el auto se sentía más fuerte de lo que la ficha técnica decía. Lo que siempre me asombró fue cómo entregaba la potencia el Trans Am. Ese motor de alta compresión con cabezas de flujo libre y una leva agresiva amaba las revoluciones y recompensaba al conductor con una ráfaga de velocidad que era pura magia muscle car. Podía dispararse de 0 a 60 en unos 6.1 segundos y recorrer el cuarto de milla en 13.7 segundos, una cifra seria para la época, especialmente para un auto que pesaba alrededor de 3.450 libras. Pero más allá de los números, lo que hizo leyenda al Trans Am Ram Air 4 del 69 fue cómo se sentía. El cofre shaker vibrando en el ralentí, el rugido de ese V8 cobrando vida, la forma en que podía manejarse cuando el camino se complicaba, todo se juntaba en una de las creaciones más icónicas de Pontiac. Un verdadero héroe de 13 segundos de la época dorada del rendimiento de Detroit. 1970. Pontiac GTO, Dodge Ram Air 4. El 1970. Pontiac GTO, Dodge Ram Air 4. ¡Qué máquina! La primera vez que vi uno de cerca fue en un pequeño show de autos de pueblo escondido entre una fila de Chevelles y Chargers. Pero en cuanto veías esas franjas audaces, los emblemas de Dodge y esa postura agresiva, sabías que esto era algo diferente. Y si la apariencia no te lo decía, el sonido seguro que sí.
Bajo esa toma de aire shaker en el cofre estaba el poderoso 400 pulgadas cúbicas Ram Air 4 V8 oficialmente declarado en 370 caballos de fuerza y 445 libras-pie de torque, pero cualquiera que haya estado cerca de estos sabe que tenía más garra de la que Pontiac admitía. Lo que me asombró no fue solo la potencia, fue la forma en que cobraba vida. Cuando ese gran V8 rugía, no era solo ruidoso, era imponente. De 0 a 60 lo hacía en menos de 6 segundos y podía devorar el cuarto de milla en el rango medio de los 13 segundos. Para un auto de su tamaño, eso no era poca cosa, y lo hacía con el estilo fanfarrón que solo un GT o Judge podía tener. El Judge no se hizo para quienes buscaban discreción. Era la obra maestra Muscle Car de Pontiac, un auto que gritaba sus intenciones y tenía el rendimiento para respaldarlas. Ver uno hoy todavía te pone la piel de gallina, un recordatorio de cuando Pontiac no tenía miedo de construir leyendas. 1963. Pontiac Catalina Super Duty. El 1963. Pontiac Catalina Super Duty. Ese sí era un auto que podía dejarte helado la primera vez que lo veías. Nunca olvidaré haber visto uno en un encuentro de drags nostálgico, alineado en el árbol, esa carrocería larga y estilizada, brillando bajo las luces. No tenía gráficos llamativos, ni pintura brillante, solo esa postura amenazante y un cofre que apenas contenía al monstruo de abajo. ¿Y qué monstruo era un 421 pulgadas cúbicas V8 con 2 carburadores? Cárter de 4 gargantas, oficialmente declarado, en 405 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque. Pero seamos sinceros, cualquiera que haya visto correr estos autos sabía que esos números eran solo una sugerencia educada. Lo que me voló la cabeza fue lo puro y enfocado que se sentía el Catalina Super Duty. Sin adornos, sin extras, solo paneles de aluminio cristal delgado y un interior minimalista. Todo en él gritaba función sobre forma. Cuando ese gran V8 cobraba vida y el conductor pisaba a fondo, el sonido era ensordecedor, el arranque violento y el cuarto de milla pasaba en el rango bajo de los 12 segundos, un tiempo que humillaba casi todo en la pista en esos años. El Catalina Super Duty no era solo un Pontiac rápido, era una leyenda construida con un propósito, un hot rod de fábrica que encarnaba el espíritu intrépido de Pontiac. Ver uno hoy es como echar un vistazo a un héroe olvidado de la época dorada del caballaje americano. 1967. Pontiac Catalina 2 Plus 2 400 28 H O. El 1967. Pontiac Catalina 2 Plus 2 400 28 H O es uno de esos autos que a menudo pasa desapercibido, pero para quienes lo conocen es una verdadera joya del legado de rendimiento de Pontiac. Esto no era solo un gran crucero cómodo, era la forma en que Pontiac demostraba que los autos de tamaño completo podían llevar músculo de verdad bajo el cofre. En el corazón del 2 Plus 2 estaba el 428 pulgadas cúbicas High Output V8 oficialmente declarado en 376 caballos de fuerza y un masivo 472 libras-pie de torque. Ese tipo de empuje significaba que este gran Pontiac podía moverse con una autoridad sorprendente para su tamaño. El 2 Plus 2 no era solo sobre velocidad en línea recta, aunque ahí tampoco se quedaba atrás. Podía acelerar de 0 a 60 millas por hora en alrededor de 6.5 segundos y cubrir el cuarto de milla en el rango medio de los 14 segundos, un logro notable para un auto que pesaba más de 4.100 libras. La combinación de un par brutal y modales refinados en la autopista lo hizo favorito entre quienes querían rendimiento sin renunciar al confort o el estilo. Lo que diferenciaba al 2 Plus 2 era su singular mezcla de lujo y músculo. Con sus asientos tipo cubo, su moldura distintiva y sus discretos emblemas,
Tenía un aire elegante casi contenido, pero pisa el acelerador y se transformaba en un luchador callejero que podía poner en aprietos a muscle cars más pequeños. El 1967, Catalina 2 Plus 2 428H O fue la obra maestra de Pontiac en carrocería grande, un verdadero sleeper con alma de guerrero. 2005 Pontiac GTO-LS2. El 2005 Pontiac GTO-LS2 marcó el capítulo final en la legendaria historia del GTO de Pontiac, y qué despedida fue. Cuando Pontiac trajo de vuelta el nombre GTO, en los 2000 hubo mucho debate. Algunos puristas no estaban contentos con el estilo, algunos extrañaban el rugido de la vieja escuela, pero cualquiera que se puso al volante conoció la verdad. Este coche era una bestia oculta bajo líneas limpias y discretas. Y en 2005 Pontiac subió la apuesta al colocar el 6 litros LS 2V8, el mismo motor que impulsaba al C6 Corvette. Declarado en 400 caballos de fuerza y 400 libras-pie de torque, le dio al GTO moderno el tipo de músculo que podía respaldar su histórico emblema. Lo que hizo especial al 2005 GTO no fue solo la potencia bruta, fue lo refinado y utilizable que era ese poder. El LS2 entregaba una aceleración sin esfuerzo con un 0 a 60 en aproximadamente 4.7 segundos y tiempos en el cuarto de milla de alrededor de 13 segundos exactos. Esos números significaban que este GTO podía igualar o incluso superar a muchos autos deportivos mucho más caros de su época. Y con un peso en vacío de alrededor de 3.725 libras, tenía una sensación sólida y plantada en la carretera que inspiraba confianza, ya fuera en la autopista o devorando caminos secundarios. El 2005 GTO LS2 no gritaba por atención con franjas o alerones, dejaba que el rendimiento hablara. Fue la interpretación moderna de Pontiac de lo que un muscle car debía ser: rápido, poderoso y construido para quienes aprecian lo que hay bajo el cofre más que lo que está escrito en él. Un verdadero clásico moderno que demostró que el espíritu del GTO seguía vivo y bien. Ahí lo tienes, 10 de los Pontiacs más poderosos jamás producidos, cada uno un símbolo del músculo americano, la ambición ingenieril y el espíritu intrépido de Pontiac. Desde el sutil pero feroz 1989, Turbo Trans Am, hasta las leyendas de fábrica para el cuarto de milla, como el 1963, Catalina Super Duty. Estos autos no fueron construidos solo para la velocidad, fueron hechos para dejar huella en la historia. Nos recuerdan una época en la que el caballaje reinaba y Pontiac no temía romper los límites. ¿Cuál de estas poderosas máquinas es tu favorita? ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de ver, oír o incluso manejar una de estas leyendas? Cuéntanos en los comentarios. Y si eres tan apasionado por el muscle clásico como nosotros, no olvides darle like, compartir y suscribirte a Muscle Car Masters. Juntos mantendremos vivo el espíritu del músculo americano, un poderoso Pontiac a la vez.